Bien, muy buenas tardes. En principio, bienvenidos, queridos colegas, queridos estudiantes. Una tarde más para compartir sobre lo que es el 5º Congreso de Conficom. Vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Gabriel Gomila, que hoy nos acompaña, va a explicarnos algunos casos prácticos sobre lo que es la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Así que bueno, no sé si me escucha Juan Gabriel. Sí, perfectamente. Hola a todos. Juan Gabriel, qué gusto. Bueno, ahí ya tenemos a nuestro expositor. Con seguridad vamos a tener una tarde enriquecida de conocimientos respecto a lo que es inteligencia artificial. Así que pido por favor un voto de aplauso para Juan Gabriel, que esta tarde va a estar con nosotros. De acuerdo, Juan Gabriel, tiene micrófono y toda la atención nuestra para escuchar sobre lo que es inteligencia artificial en los negocios. Juan Gabriel, bienvenido. Genial, muchísimas gracias. Hace ya muchos años que no piso la ciudad de Sucre, así que me gustaría poder volver a estar allí próximamente porque tengo muy buenos recuerdos. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, vuestra noche mía. Me perdonaréis que la voz esté ya un poco cascada, pero llevo muchas horas dando clase y de hecho me acaban de dar una pequeña noticia que voy a compartir con vosotros enseguida que comparta aquí la pantalla. Esta es la charla que os voy a dar, que como os han presentado se llama Inteligencia Artificial aplicada al mundo de los negocios. Y bueno, media horita antes de empezar la charla me ha llegado la noticia que me han nombrado una de las 30 personas, de los 30 CEOs más inspiradores del año 2023. Han sacado la noticia desde Silicon Valley y esta es la noticia. Si queréis os la voy a dejar para que le echéis luego un vistazo. Me hicieron la entrevista hace ya unas cuantas semanitas y no sabía si quedaría en el top 30 o no, pero se ve que sí, que he quedado en el top 30, así que sois creo que de las primeras personas en saberlo, junto con, bueno, con las redes sociales donde lo he compartido hace apenas unos minutos. Así que os dejo aquí el enlace por si luego le queréis echar un vistazo porque ha sido toda una sorpresa. Bien, entonces, esta es la charlita que tengo preparada para hoy. Se llama, como podéis ver, Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. Espérate un segundito que he dejado el chat abierto y con el chat abierto igual no voy a ver yo las slides. La pregunta que yo suelo formular en estos momentos es ¿qué es para vosotros la inteligencia artificial? Si hubiéramos hecho esta pregunta hace 10 años, el referente que teníamos todos de inteligencia artificial pues igual era más de ciencia ficción que otra cosa, ¿no? Recordando películas como Terminator o películas como Matrix, películas como Minority Report. Igual esas eran las ideas que uno se hacía de la inteligencia artificial, ¿no? Un ser no vivo, ¿no? Una máquina capaz de emular a un humano a la perfección, incluso confundirnos hasta el punto de no saber si es humano o no. A día de hoy sabemos que la inteligencia artificial no ha llegado todavía a estos extremos, pero no le falta mucho y de hecho antiguamente en ciencias de la computación había un experimento que se realizaba para poder saber si un determinado ser era inteligente o no era inteligente, que era pasar el test de Turing, ¿vale? Entonces el test de Turing era capaz de discernir si un ser inteligente era humano o no era humano. A día de hoy el test de Turing ya ha sido totalmente desbancado por las últimas inteligencias artificiales estilo ChatGPT, que seguro que todos conocéis y de hecho seguro que alguno ha usado en algún examen o algún trabajo para ayudarse del mundo de la inteligencia artificial. Hoy lo voy a dirigir a un campo que es muy divertido, a mí me gusta bastante, que es el mundo de los negocios. Esto significa que os voy a presentar una serie de casos prácticos que cubrirán los 3 grandes problemas del mundo de los negocios, que es o hacer las cosas que hacemos mejor, o ganar más dinero, o gastar menos dinero. Esto básicamente resumiría a grosso modo los 3 grandes problemas que solemos encontrarnos, ¿vale? Entonces, para los que no me conozcáis o los que no hayáis oído hablar nunca de mí, pues yo me llamo Juan Gabriel Gomila, soy de España, de una isla pequeñita en medio del Mediterráneo que se llama Mallorca. Igual Mallorca no os suena de nada,
si digo Ibiza, Ibiza es mucho más famosa porque es un lugar de fiesta, hay muchos DJs, David Guetta pincha ahí todos los veranos, entonces es más conocida por el mundo de la fiesta y demás. Mallorca es una isla muy pequeñita que en general vive del turismo, pero yo en mi caso decidí formarme como matemático y posteriormente con un máster en educación y pasé por varias empresas de desarrollo de videojuegos hasta que dije, mira, yo quiero dedicarme a enseñar al resto del mundo todo lo que he aprendido en tecnología. Y fue así, bueno, como fundé mi empresa Frogames, tengo una segunda empresita que es el estudio de videojuegos Flyleaf Studios y bueno, he podido enseñar en los últimos 8 años a más de 500.000 de estudiantes en todo el mundo, en plataformas como Udemy, como Platzi, soy instructor certificado de Unity, he sido ponente de una charla TED y a día de hoy pues me dedico sobre todo a lo que me gusta, que es la enseñanza a través de las nuevas tecnologías, Python, desarrollo de videojuegos, blockchain, inteligencia artificial, entre otros. Fui profesor de Udemy o instructor de Udemy hasta el año pasado. Decidimos que teníamos ya tantos cursos que era un poco difícil poder dirigir a la gente a través de una plataforma tercera, así que creamos la nuestra propia, que se llama Frogames Formación, donde si luego entráis, porque veréis que luego os prepararé alguna cosita para vosotros en la plataforma, veréis que está organizado por colorines. Cada uno de estos colorines indica una ruta temática, de modo que cada vez que completáis un curso, os damos un certificado blockchain de finalización. ¿Qué significa un certificado blockchain? Significa que ahora, cuando vosotros termináis un curso o termináis un grado o termináis una formación, hasta ahora la tendencia era dar un PDF. Este PDF está muy bien, ¿vale? Es un PDF, pero es un fichero que es totalmente estático y potencialmente falsificable en algunos casos. Un certificado blockchain queda guardado de forma inmutable en una cadena de bloques, en una blockchain, y eso significa que vuestro certificado estará allí hasta el fin de los tiempos, que nadie, por muy bueno que sea, lo podrá falsificar ni podrá pudrirse como podría ocurrir con un certificado físico en papel, que con los años se podría pudrir y etcétera. Entonces, nosotros hemos sido un poco líderes pioneros en esta nueva tecnología, en poder avalar nuestros cursos con la tecnología blockchain y enseñando a través de lo que nos gusta hacer, que es gamificar, hacer que la enseñanza sea como un juego. Yo siempre digo que nosotros intentamos hacer que nuestros cursos online sea como ver una serie en Netflix, que siempre tienes ganas de ver el siguiente episodio y siempre tienes ganas de continuar. Y un poco ha sido un poquito la clave del éxito y el motivo, yo creo, por el que nos han dado el premio este de una de los 30 líderes más inspiradores del año, ¿no? Como os digo, si luego le echáis un vistazo, nosotros tenemos aquí muchas temáticas y hoy nos vamos a centrar en la de color rojo, que la tenéis abajo a la izquierda, que pone inteligencia artificial, haciendo énfasis en TensorFlow y Keras. Si luego le echáis un vistazo, ya veréis que cada una de las rutas temáticas las tenemos distribuidas por niveles fáciles, medios, expertos, avanzados, etcétera, y que cada curso que completáis pues os da uno de esas insignias. Aquí tenéis un pequeño mapa. Y os digo pequeño porque el de verdad tiene unos 180 ya cursos que uno puede ir consiguiendo de nivel 1, de nivel 2, 3, 4, en las temáticas de matemáticas, de videojuegos, de blockchain, de desarrollo de apps, de videojuegos y demás. Por tanto, si luego tenéis algo de tiempo, echadle un vistazo porque yo creo que cuanto menos es interesante el que cuando al final salgáis egresados de la universidad todos saldréis con el mismo papel, lo cual está bien, pero un potencial empresario no sabrá discernir a quién contratar. Si todos salís iguales, con unas notas parecidas y unas aptitudes similares, ¿a quién contrato? ¿Al que me cae mejor? ¿Al rubio? ¿Al moreno? ¿Al alto? ¿Al bajo? No tengo un criterio para poder elegir con quién me quedo. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que me escribe y dice, oye, Juan Gabriel, menos mal que añadisteis las certificaciones estas porque me han abierto la puerta y la verdad es que he podido lograr un trabajo bastante chulo gracias a los cursos que tomé con vosotros. Entonces, vamos a empezar con la charla de hoy, arrancando con un pequeño marco, no lo llamaré histórico, sino un marco de dónde nos encontramos en el siglo XXI, ¿vale? En el año 2023. Bueno, nos encontramos en la era de los datos. Yo creo que esto es más que plausible. Déjame tomar un traguito de agua, que como os digo, llevo todo el día dando clase y mi garganta en algún momento dirá basta. ¿Qué significa que estamos en la era de los datos? Estamos en una era donde cualquier cosa está generando datos en tiempo real y a todo momento.
Aquí en casa, ¿qué puedo tener que esté generando datos? Bueno, el artefacto con el que estoy presentando, que se llama ordenador. Tengo por aquí una tablet, tengo mi teléfono móvil, televisiones, ¿qué más? Pues las luces incluso, yo podría manejar las luces aquí, apagarlas, encenderlas, todo esto está generando datos, está conectado a Internet. Y si vamos a algo un poco más genérico, pues a ver, habéis oído hablar de las Smart Cities, ciudades conectadas a Internet, donde te dicen dónde hay sitio para poder aparcar, donde redirigen el tráfico en función de las necesidades, incluso granjas, ¿no?, conectadas a Internet para poder dar de comer cuando los animales necesitan comer, para poder regar más, regular el pH de, de todo lo que esté sembrado y, por tanto, todo esto está generando datos. Si hacemos la comparativa, a día de hoy se están generando muchísimos más datos en un año que lo que se había generado en toda la historia hasta hace una década. Eso significa que la velocidad a la que estamos generando esos datos es de crecimiento exponencial. Claro, estos datos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, hay que guardarlos en algún lado. El lado en el que los guardaríamos podría ser un disco duro, podría ser un servidor en la nube, podría ser en ficheros, podría ser en bases de datos, podría ser, bueno, en algún tipo de estructura. De hecho, es tan importante el que nos encontremos en la era de los datos que esto ha abierto lo que llamamos la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se centra en todo lo que son sistemas ciberfísicos, Internet de las cosas y el Big Data. Para hacer un poquito de historia, ya sé que muchos de vosotros venís del sector de la economía y no os tengo que hablar yo de la revolución industrial, pero bueno, los tres cambios gordos que hubo a lo largo de la historia fue la invención de la máquina de vapor, que permitió que dejáramos de trabajar con músculos a poder manejar herramientas, ¿no? Poder manejar sistemas que con el poder del calor o con el poder del vapor automatizaban tareas muy pesadas o casi imposible de realizar por humanos. Luego, años después, llegó la electricidad y llegaron las cadenas de montaje, de modo que si antes tomaba mucho tiempo y era muy selecto el poder disponer, por ejemplo, el ejemplo que tengo aquí, el automóvil, ¿vale? Si era muy difícil generar un automóvil o solo se generaba un automóvil cada X tiempo, la electricidad y las cadenas de montaje pudieron acelerar muchísimo el proceso, hasta el punto que a día de hoy casi cualquiera tiene acceso a un coche. Luego, más adelante, vino todo lo que es la automatización, donde las personas empezaron a ser sustituidas por máquinas y nacieron los sistemas informáticos. Y a día de hoy, como os he dicho, estos sistemas informáticos siguen estando, solo que ahora se conectan a Internet y ya no los manejan personas, no los manejan operarios, sino que los manejan algoritmos, los manejan programas, los manejan sistemas de información, sistemas ciberfísicos, que son capaces de tomar decisiones en tiempo real y, por ejemplo, acelerar la producción, ralentizar la producción o poner en mantenimiento para evitar una posible falla en una de estas máquinas. Por ejemplo, imaginaros una fábrica de carbón, lo que habría cambiado durante las 4 revoluciones industriales. Desde antes de la primera revolución industrial, que la gente se metía en las minas de carbón, picando el carbón a pico y pala, sacándolo en vagonetas a mano, empujadas manualmente, con todo el riesgo que esto simboliza, ¿no? Gente muriendo, inhalando humos, inhalando vapores durante largos periodos debajo de tierra sin ver la luz, expuestos a posibles derrumbes de minas, entonces era una situación peligrosa. Esto con los años ha podido ir evolucionando con la máquina de vapor, por ejemplo, automatizando el que la entrada y la salida de los carros de las minas sea automática, con la electricidad para facilitar tener luz en tiempo real abajo en las minas. Incluso ahora mismo no tendría ni por qué entrar un operario, sino que las máquinas podrían estar escarbando más o menos, calculando en qué dirección tenemos que escarbar en la mina para que no se hunda y para mantener unos niveles de seguridad y de buen resultado del carbón extraído, ¿vale? Entonces, cuando decimos que estamos en la era de los datos, ¿cuántos datos se generan al día? De hecho, para que os sea más fácil, ¿cuántos datos se generan en un minuto? Bueno, aquí tenéis una pequeña infografía
de qué ocurre en un minuto de vuestra vida. Esto significa que en el tiempo que yo voy a estar en esta transparencia, por ejemplo, en Twitter se mandan cerca de 350.000 tweets. En YouTube se suben más de 300 horas de vídeo. En Instagram se dan likes a más de 1,5 millones de fotos. En Apple se descargan más de 30.000 apps. En Netflix se reproducen más de 77.000 horas de vídeo. Este me flipa, en un minuto. Es que es increíble. Amazon recibe más de 4.000 compras de visitantes únicos. O, por ejemplo, en Snapchat se comparten cerca de 300.000 snaps. O en Uber se toman más de 700 viajes. Estos resultados o estos números son la leche, ¿vale? Fijaros que en un minuto, que no es nada, ¿vale? No es absolutamente nada, vosotros lleváis 15 minutos escuchándome, se generan esta cantidad de datos. Esto quiere decir que Internet trabaja 24/7, no para, y que cada una de esas interacciones que estáis viendo aquí en la pantalla generan datos que necesitan ser procesados, ¿vale? Entonces habéis estado un minuto exacto en la transparencia. Esto nos lleva a una afirmación que leí en la revista Forbes ya hace algunos años, pero que la sigo manteniendo. La revista Forbes afirma que los datos son el oro del siglo XXI, que lo que antes era la fiebre del oro en el Far West, que la gente iba allí a intentar conseguir oro y que intentar hacerse millonario, hoy en día hacerse millonario es tener datos, pero no es tener datos ahí almacenados, guardados en un cajón sin sacarle partido. Es intentando explorar y sobre todo explotar la funcionalidad de lo que se puede aprender de ellos. Entonces, aquí nacen una serie de palabrotas relacionados con el mundo de los datos. El paraguas o el escaparate más gordo que rodea el mundo de los datos se denomina el mundo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como la capacidad de que una máquina sea capaz de realizar funciones cognitivas que asociamos a los humanos. Esto sería el paraíso, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos, nos gustaría que todo lo relacionado con datos lo gestionara una máquina a través de la inteligencia artificial como si fuera un humano. ¿Y por qué digo en un mundo ideal? Bueno, porque todavía depende de los humanos y según qué cosas todavía los humanos lo hacemos mejor que las máquinas. No por mucho tiempo, tengo que decir, ¿vale? Luego os contaré una anécdota que publiqué hace 2 semanas en el podcast y que está relacionado con esto, para que veáis hasta qué punto ha avanzado el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, eso sería lo ideal. A la práctica, ese paraguas es tan grande que para relacionarlo con el trabajo de los datos, lo reducimos a un pequeño subgrupo de la inteligencia artificial que lo que hace es permitir procesar una variedad de datos con técnicas que típicamente vienen del mundo de la estadística, fusionado con las matemáticas, fusionado con la programación y con los conocimientos del sector. Llamémosle economía, llamémosle tecnología, llamémosle, bueno, depende de cuál sea el tipo de empresa. Bien, entonces, el Machine Learning se podría definir como esa forma de intentar resolver los problemas, pero sin programar exactamente la solución. Si yo os digo 3 por x es igual a 6, vosotros sabéis la solución porque despejáis, x es 6 partido por 3 igual a 2, despejáis explícitamente la solución, es decir, programáis o trabajáis o preparáis la solución de forma explícita. Sin embargo, en Machine Learning no hay una solución explícita o no es lo más normal poder generar una solución explícita porque los modelos son o contienen tantos hiperparámetros o contienen tanta complejidad que en general intentar encontrar una ecuación a por x igual a b es totalmente imposible. ¿En qué consiste, pues? Consiste, habéis visto que es una subrama de la IA, pues consiste en detectar patrones, en encontrar características comunes, en encontrar rasgos que deriven hacia una dirección de trabajo. Y estos patrones permiten hacer predicciones o recomendaciones mediante el procesamiento de los datos y las experiencias. En particular, esto significa que estos algoritmos de aprendizaje automático de Machine Learning se adaptan. Se adaptan en respuesta a los nuevos datos. Si la cosa cambia en el futuro y mi algoritmo es capaz de detectar esos cambios o esas tendencias, voy a poder dar una mejor precisión a lo largo del tiempo. Es decir,
El Machine Learning es una forma de construir sistemas que no tienen una solución explícita y que además se pueden mejorar a sí mismos a lo largo del tiempo. Esto es lo que llamamos el autoaprendizaje y por eso decimos que los algoritmos aprenden, ¿vale? En particular, normalmente los datos vendrán dados en una estructura que nosotros llamamos un dataset, es el conjunto de datos, lo que llamaríamos las observaciones sobre las que queremos entrenar un algoritmo de Machine Learning con el fin de obtener un modelo que tenga la mejor capacidad predictiva posible. Este estará compuesto de lo que llamaremos variables dependientes y variables independientes. Normalmente las independientes son variables que podemos observar, que podemos medir, que podemos capturar de algún modo, y las dependientes son aquellas que quiero predecir, que dependen de todas las otras. Por ejemplo, sabiendo la edad de la persona, cuántos años lleva trabajando y, yo qué sé, por cuántas empresas ha pasado, intentar predecir su sueldo, cuánto le tengo que pagar a ese empleado. ¿Vale? Entonces, las independientes serían los datos que son usados por los algoritmos para generar un modelo que queremos que prediga lo mejor posible las variables dependientes, y la dependiente es lo que llamaríamos el target, la variable objetivo, ¿vale? La que quiero representar. Pues con todo esto, dependiendo del objetivo y del tipo de dato que tengamos, podríamos dividir el tipo de aprendizaje en dos factores, bueno, en dos características. Llamaremos aprendizaje supervisado al aprendizaje con datos etiquetados, es decir, cuando yo he podido catalogar diferentes objetos y ya conozco la categoría a la que pertenecen o ya conozco el valor de los mismos, estaríamos hablando de un aprendizaje supervisado. Por ejemplo, quiero predecir si un objeto es una pera o una manzana. Bueno, yo tengo muchas peras y he entrenado mi algoritmo de aprendizaje con muchas peras. Tengo mis manzanas, he entrenado mi algoritmo de aprendizaje con muchas manzanas. Como yo ya los tengo etiquetados, le voy a dar un nuevo objeto y mi algoritmo me tendrá que decir si es una pera o si es una manzana. Pero fijaros que ya lo he entrenado con datos etiquetados. La máquina ya sabe que es una pera, ya sabe que es una manzana durante la fase de entrenamiento. Lo mismo cuando quiero predecir un número. Si lo que quiero predecir es el sueldo de un empleado, pues voy a decir, mira, Juan Gabriel, con estas características, esta edad, vive en este sitio tal, tiene este sueldo. María, con esta edad, esta experiencia, no sé qué, tiene este sueldo. Antonio, con esta experiencia, tiene este sueldo. Yo le voy dando información de datos numéricos con la variable que quiero predecir, que es el sueldo, ya conocida. Son empleados que ya forman parte de la empresa y, por tanto, ya soy capaz de otorgar la información. Bueno, en este caso serían los problemas de clasificación o de regresión. Otorgo información ya conocida a la máquina y espero que el futuro que yo lo entregue se parezca más o menos a los datos entrenados. Por supuesto, si yo estoy entrenando en un rango de valores, imagina que yo estoy entrenando un rango de sueldos que van desde los 500 euros mensuales a los 10.000 euros, ¿vale? ¿Será capaz de, por ejemplo, hacer predicciones de que alguien pueda cobrar 100.000, 1.000.000 de euros al mes? Bueno, la respuesta es no, porque si yo le doy un rango conocido de valores, las predicciones me las va a tener que trabajar en ese rango de valores. ¿Qué pasará a lo largo del tiempo si ese rango de valores fluctúa para arriba o para abajo? Tendré que volver a reentrenar con más información para que el algoritmo siga aprendiendo. Eso sería el mundo del aprendizaje supervisado. ¿Cuál sería el mundo del aprendizaje no supervisado? Pues cuando no hay datos etiquetados. Por ejemplo, yo empiezo a clasificar objetos por la forma, ¿vale? E intento buscar similitudes, semejanzas entre los diferentes objetos. Si yo no los tengo catalogados a priori, entonces de ser un algoritmo de clasificación pasaría a ser un algoritmo, por ejemplo, de agrupación o de clustering, ¿no? Entonces, en base a similitudes, a semejanzas, a los que se parecen más, a aquellos que distan menos en características de los otros, los voy poniendo en el mismo saco. Por ejemplo, a los diferentes individuos de la sala que, me lo invento, han estudiado economía, pero tuvieron que repetir un año y luego lo dejaron y volvieron, pues los podríamos agrupar en el grupo de, bueno, se han sacado la carrera, pero les ha costado. A los que han ido curso por año, súper estudiando, sacando buenas notas, primeros de la clase tal, los meteríamos en otro grupo. Los que empezaron, lo dejaron y nunca terminaron una carrera, bueno, pues podrían ir en otro grupo. Pero son grupos que me estoy inventando en base a semejanzas, en base a características que puedan definir una agrupación, no porque tenga las peras y las manzanas correctamente etiquetadas, ¿vale? Bien. Y luego habría otro ejemplo, que es el ejemplo del ACP, del análisis de componentes principales, que básicamente sirve para encontrar
rasgos relevantes y reducir la dimensión. No perdáis de vista que en estos ejemplos muchas veces tenemos cientos de variables o miles de variables. Normalmente una persona humana puede ver datos, analizar datos en 2 variables, como mucho en 3 variables en el espacio. No puede analizar 1000 variables a la vez, es imposible. Entonces, reducir la dimensión y encontrar rasgos relevantes o combinaciones lineales de rasgos relevantes es también un problema de aprendizaje no supervisado, porque nadie te dice, mira, esta es la dirección y esta es la otra dirección. No. Hay que ir buscando, encontrando, analizando, mejorando las diferentes dimensiones hasta conseguir un buen problema de reducción de la dimensión. ¿Vale? Bien, pues teniendo esto en cuenta, un ejemplo de aprendizaje supervisado sería, por ejemplo, intentar crear un árbol de decisión, ¿vale? Entonces, en base a los últimos 1000 días de mi vida, si ha llovido o no ha llovido, si iba con tiempo o no iba con tiempo, si tenía hambre o no tenía hambre, decidía ir caminando al trabajo o en bus al trabajo. Eso sería un ejemplo de aprendizaje supervisado. En base a los datos históricos de lo que ha pasado en los últimos años, en base a lo que hace hoy, que hace sol y no tengo mucha hambre, pues ¿qué diría el algoritmo? Pues diría que si hace sol, no tengo hambre y voy con tiempo, pues podría ir andando al trabajo. ¿Vale? Este sería un ejemplo de aprendizaje supervisado. Otro sería, en base a analizar tweets, hacer una ingeniería de características, intentar clasificar el tono de los tweets. Pues si yo he analizado 1000 tweets que son ofensivos, ¿no? Que son muy directos, muy agresivos, y otros 1000 tweets que son muy corteses, mi máquina sería capaz de, en base a las palabras que contiene el tweet, ingeniería de variables para intentar extraer las palabras clave, decidir si ese tweet es cortés o es ofensivo. Esos serían ejemplos de aprendizaje supervisado porque lo entrenamos con datos históricos de lo que ha pasado anteriormente. Un ejemplo de no supervisado, pues sería, por ejemplo, lo que tenéis aquí. Arriba del todo tenéis un grafo de las relaciones que se establecen en el libro de Juego de Tronos, ¿vale? Cada uno de los círculos es una persona y entre ellas se interrelacionan, hay rayas que las unen, si mantienen en algún momento del libro una conversación. Están ahí pillados los 100 personajes más principales, pero es un libro muy denso. Entonces, hemos hecho una agrupación en base a las afinidades o a las características de estas personas. Entonces podéis observar que hay comunidades muy gordas, por ejemplo la de color azul o la amarilla o la roja, que precisamente son las tramas más elaboradas del libro, que es la trama de todo lo que sucede en Desembarco del Rey, de todo lo que sucede en el Muro y de todo lo que sucede más allá de Poniente con Daenerys Targaryen. Y luego hay elementos sueltos, colorines mucho más discretos, con pues lo que pasa en las Islas del Hierro, o lo que sucede en Dorne, o lo que sucede en algunas comunidades con menos relevancia. Entonces, en base a ese tipo de interrelación, de cuántas veces hablan entre ellos y cómo se comunican, esta sería una clasificación, pero como os digo, esto es una clasificación totalmente no supervisada. No las he dividido por regiones geográficas, ni las he dividido porque unos sean altos, otros sean bajos, por datos cuantitativos, sino simplemente por el resultado que ha intentado inferir el algoritmo del análisis del texto, ¿no? El análisis de los diálogos del libro. Y otro ejemplo mucho más elaborado sería el que, pues a día de hoy todos estamos expuestos. Cuando os conectáis a Internet, pues pedís comida a domicilio, pedís un carro para que os lleve de un lado a otro, estáis suscritos a servicios de juegos, a servicios de películas, a servicios de música, a servicios de finanzas, a, yo qué sé, a Google Drive, lo que sea, ¿vale? Entonces, todo está interrelacionado con vuestra cuenta o vuestras cuentas y unificado a través de un sistema de cookies, normalmente, que es un identificador que permite que se os identifique a vosotros y que aunque yo no sea con quién estoy hablando, solo traqueando y solo viendo qué películas ve, qué música escucha, qué comida solicita y demás, puedo crearme un perfil bastante interesante o bastante completo de la persona. Y si no, fijaros que muchos de vosotros recibiréis en todo momento emails de spam, en plan, tengo dominado tu correo electrónico, sé qué páginas visitas, sé esto, sé lo otro, intentando amenazaros y extorsionaros. Bueno, realmente saber lo que visitáis no es muy complicado, cualquiera que tenga acceso
a vuestro módem, a vuestro router, podría haber un historial de por dónde habéis pasado. Eso no es ningún misterio. Cuando os dicen tengo vuestra contraseña y te estoy vigilando, te están timando normalmente, ¿vale? A ver, podría ocurrir, pero no es lo más normal, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si tenéis por allí un micro para que alguien me pueda responder. Si lo tenéis, irlo preparando de mientras. Voy a intentar hacer aquí una mini preguntita relacionado con los diferentes niveles de profundidad en los cuales podemos hacer un análisis, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un gráfico de doble entrada donde tenemos la complejidad del análisis en el eje horizontal y cuánto valor otorga para la empresa. Lo más normal es que si es una empresa, cuanto más complejo es el análisis, cuanto más a fondo es el análisis, más valor le va a dar a la empresa. Esto es de cajón, ¿no? Cuanto más elaborado es el análisis, más valor puede dar. Entonces, hay 4 niveles de profundidad, desde análisis de lo que es el pasado hasta intentar predecir, prever lo que va a ser el futuro. Entonces, para análisis del pasado tendríamos lo que llamamos la analítica descriptiva, básicamente realizar gráficos para intentar entender qué ha pasado, intentar visualizar qué es lo que ha ocurrido, intentar entender incluso por qué ha pasado. Eso sería un segundo nivel de profundidad de análisis del pasado, eso se llama analítica diagnóstica. Y hasta aquí sería intentar entender qué ocurrió en el pasado, ¿vale? Para el futuro, si yo sé qué ha pasado y por qué ha pasado, puedo intentar recrear esas condiciones para que vuelva a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que vuelva a suceder o lo contrario, ¿no? ¿Cuándo va a pasar o qué es lo que va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año o cuando vuelvan a darse unas determinadas características? Esto es lo que llamaríamos la analítica predictiva. Intento prever, pronosticar y dar luz hacia el futuro. Y el nivel más complicado de todos es qué hay que hacer para que esto ocurra, ¿vale? Que sería intentar forzar para que se den unas determinadas condiciones, tocar con la tecla dorada y que la empresa empiece a ser totalmente exitosa. Entonces, preguntaba yo a ver si había un micro por ahí, porque os voy a exponer un caso que me pasó a mí. Perfecto, ya veo el micro por allá. Entonces, año 2015. Juan Gabriel, 8 años, me vuelvo viejo. Estaba en la empresa de videojuegos. Eran videojuegos de social casino, básicamente juegos de cartas, de bingo y tal, jugados en su gran mayoría por mujeres entre 40 y 60 años. Eso es la franja, ¿vale? Mujeres de 40 a 60 años es el core gordo de jugadores. Había hombres, por supuesto, y había mujeres más jóvenes y había mujeres más viejas. Pero el core fundamental, mujeres entre 40 y 60 años. Vale. Nos encontramos que llega el 14 de febrero del año 2015. Y la curva de usuarios, que venía siendo plana, 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 plana significa que más o menos cada día se conectan los mismos. Llega el 14 de febrero y el 14 de febrero hace ¡pum! Se va para abajo. Hay una bajada de un 20% de usuarios que no se conectaron a jugar el 20 de febrero del año 2015 y luego, el día siguiente, la curva se recuperó y siguió totalmente plana. Primera pregunta, podéis responder. ¿Qué ha pasado? 15 de febrero del año 2015, el 20% de los jugadores, siendo un grueso de mujeres cuarentonas, sesentonas, no se conectan a jugar. ¿Qué ha pasado? Primera pregunta. Cualquier voluntario o voluntaria, los profesores también podéis, ¿eh? Por cierto, estáis muteados, ¿eh? Si estáis hablando no os escucho. Mientras respondéis me voy a echar más agua. ¿Alguna idea? También hay mucha gente conectada por el chat, ¿eh? Podéis intentar escribir por el chat. Lo puedo intentar leer al menos. ¿Alguna idea? Eso en la mitad estaréis pensando, ¿qué? ¡Uy! ¡Upa! Spoiler. ¿Qué puñetas pasó a Juan Gabriel el 15 de febrero, o un 14 de febrero del año 2015? Fijaros que soy súper explícito, ¿eh? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Nadie? Está todo el mundo buscando en el móvil.
puede ser que el 14 de febrero sea una fecha especial para las mujeres, pone María Janet Cuellar. Estoy de acuerdo. El 15 de febrero es una fecha especial para las mujeres. El 15, perdón, el 14. Pero yo diría que no solamente para las mujeres. Bueno, el 14 de febrero, os lo digo yo, si no lo sabéis, es el Día de los Enamorados, es San Valentín. ¿Vale? Pero si alguien intenta en la sala decirme que solo las mujeres celebran San Valentín, voy y os doy hostias hasta el carnet de identidad, porque yo creo que los hombres también celebramos San Valentín, llámame raro. ¿Vale? Entonces, que la respuesta sea que solo las mujeres celebran San Valentín, ¡eh! No cuela. ¿Vale? Entonces, sí, es San Valentín, pero ¿por qué las mujeres dejaron de jugar? A mí diréis que solo las mujeres celebraron San Valentín esa noche, se fueran todas a cenar juntas y los hombres se quedaron ahí tirados. Dale al coco. Ya tenéis una referencia. Es San Valentín y alguien ha dicho por ahí que era sábado. Vale. Cuando pasa esto, lo más normal es intentar echar un vistazo a qué ha pasado, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de deciros que eran mujeres, hubiera sido hombres y hubiera sido un sábado, yo lo primero que hubiera dicho es, vale, jugaba el Real Madrid contra el Barça. ¿Vale? Hay partido de fútbol, estaban todos los hombres en el bar viendo el puto partido. Esto os lo hubiera dicho, versión machista total, pero suele ser así. Pero no es el caso. Entonces, a ver, pone ahí Byron. Los jugadores varones son todos solteros. Hostia, qué mala suerte, ¿no? Todos solteros, todos los solteros jugando ahí y las mujeres de fiesta. ¿Algo más? Hago énfasis en una cosa que igual no le habéis dado importancia. 14 de febrero del año 2015. Os he dicho el año. Hasta la saciedad os estoy diciendo el año. Bueno, yo lo que haría sería buscar qué pasó el 14 de febrero del año 2015, que ahora lo sé. Si buscáis, resulta que el 14 de febrero de 2015, además de ser San Valentín, se estrenó en el cine una magnífica película protagonizada por un tío guaperas llamada 50 sombras de Grey. Entonces, preguntando a las mujeres que no se conectaron al día siguiente por el chat, oye, que ayer no te conecté, tal, ¿qué hacías? ¿O dónde estabas? Ah, no, pues fui a ver con mis amigas las 50 sombras de Grey. Otra contestó lo mismo. Otra contestó lo mismo. La curiosidad era que normalmente iban a ver las mujeres y que cuando iban no iban a verlas acompañadas de sus maridos, sino que iban en grupitos de amigas. Os recuerdo que son cuarentonas, ¿vale? No adolescentes de 20 años como vosotras, ¿vale? Que es una visión muy diferente. ¿Qué significa? Pues significa que el 14 de febrero de 2015, además de ser San Valentín, fue San Christian Grey. Y significa que la gente dejó de jugar porque le tiraba más ir a ver un tío buenorro, con dotes de sadomasoquista y de todo lo que es este señor, en lugar de jugar al dichoso videojuego. Por tanto, ya sabía qué había pasado y por qué había pasado. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Alguien me puede decir qué cabe esperar que pase cuando se estrene otra película de estas características? Llámese la segunda parte de 50 sombras de Grey, llámese el Pídeme lo que quieras o llámese cualquiera de estas películas en esta línea. Pues cabe esperar que haya también una bajada porque es el perfil de mujeres que les gustan este tipo de películas. Es decir, yo ya sé que si se estrena algo de estas características, mi grueso de jugadores se verá afectado y por tanto los ingresos de la empresa bajarán ese día. Pero ahora vamos a intentar darle la vuelta de tuerca. Si yo sé que a mis jugadoras les gustan estas novelas o les gustan estas películas o les gusta este personaje, ¿qué puedo hacer para que esto vaya a mi favor? ¿A alguien se le ocurre una idea loca, ahora que sabéis el desencadenante? Para que esto sea beneficioso para la empresa, que en lugar de la empresa dejar de ganar dinero, pues se pueda convertir en algo positivo para la empresa. ¿A alguien se le ocurre? Podéis ponerlo en el chat, usar el micro, lo que os dé la gana.
Además os veo las caras por ahí. Veo que os reís de los chistes, eso es bueno. ¿Alguna idea? Recordad que son juegos de social casino, juegos de cartas. Mira, me gusta la idea. María Janet dice, crear un videojuego con esa temática. Correcto. De hecho, lo que yo propuse es, nuestros juegos al final eran juegos de casino. Juegos de casino donde tú, la persona con la que juegas, es un avatar, tú no ves realmente quién es. Entonces, mi solución fue crear un bot con la foto de Christian Grey y anunciar, juega a con Christian Grey al bingo durante este fin de semana. Pues resulta que ese fin de semana el juego registró el pico más alto de jugadores conectados concurrentes. Entonces, de haber sido un problema el estreno de la película, se convirtió en todo un éxito, básicamente, para nosotros, para poderlo utilizar, en este caso, para poder usarlo de gancho, ¿no? Para capturar a los jugadores. Pues fijaros cómo a diferentes niveles, desde analizar el pasado a entender la realidad y predecir el futuro, hemos sido capaces de poder llegar hasta un punto donde, pues, el mundo del análisis de datos, y aquí no hemos usado ningún algoritmo, ya os lo digo, simplemente lo hemos comentado y poco más, pero en base a poder utilizar este sistema, se puede mejorar muchísimo el mundo empresarial. Pues bueno, volviendo al campo que nos ocupaba, ¿qué campos se pueden beneficiar del mundo del análisis de datos o de la inteligencia artificial? Pues os presento aquí 10 de ellos, que a lo mejor os suenan, y voy a citar, no los voy a analizar todos en detalle, os voy a decir algunas características o algunos casos que yo sí que sé que la inteligencia artificial está ayudando bastante a día de hoy. Por cierto, creo que hay alguien con el micro abierto. Ya lo ha cerrado. Perfecto. Entonces, estos 10 campos que tenéis aquí, algunos campos que se pueden beneficiar del mundo de la inteligencia artificial. Los estudios de mercado, mundo de economía, finanzas, consultorías y demás. Los estudios de mercado son fundamentales porque un machine learning bien aplicado nos permite segmentar los clientes, predecir la demanda. Si podemos predecir la demanda, podemos identificar cada grupo de cliente, qué es lo que va a querer, cuándo lo va a querer y cómo lo va a querer y tener una estructura perfectamente diseñada a tal efecto. Entonces, esto sería muy interesante porque un estudio de mercado, en lugar de tenerlo que analizar a mano, los algoritmos de Machine Learning me podrían decir, mira, pues hay 7 sectores, 7 grupos de clientes, llega un nuevo cliente, lo catalogo en un grupo u otro y le ofrezco un tipo de productos por pertenecer a un grupo u otro. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en la banca, ¿vale? En el sector de la banca. Hablando del sector de la banca, un sector muy peligroso por el tema del fraude. Entonces, se podrían implementar soluciones de Machine Learning dedicadas a detectar fraude, a detectar incumplimiento de normas, a implementar algo que está muy de moda ahora, el credit scoring, ¿no? Como las aplicaciones fintech que te dan una puntuación en base a lo que ingresas, lo que ahorras y cómo gestionas tu dinero, o incluso asistentes virtuales para clientes, donde invertir ese dinero extra para intentar maximizar beneficios o intentar mantener una cartera estable a lo largo del tiempo. Esto sería otro tipo de solución que podría beneficiarse de la IA. El sector del turismo, recordad, yo vivo en Mallorca, una isla que vive del turismo. Pues en Mallorca os puedo decir que hay muchas empresas y bien gordas, o sea, os estoy hablando de empresas de 1000 y pico empleados, que ayudan a que aerolíneas, hoteles y agencias turísticas puedan realizar predicciones para mejorar los servicios, estrategias que segmentan de nuevo los clientes, que personalizan la estancia del huésped, no es lo mismo si va a reservar una habitación una persona soltera o bien una familia, que predicen las cancelaciones, que predicen las pernoctaciones y en general que mejora la eficiencia de sus campañas online, como veréis que de hecho va a ser el tercer caso que os voy a explicar, ¿vale? El sector e-commerce, ¿vale? El sector e-commerce podemos ver soluciones de machine learning que ayudan mucho, como podría ser, por ejemplo, los chatbots, ¿vale? Los chatbots, recordad que proporcionan atención al cliente personalizada, automática, y que gracias al poder del machine learning podríamos orientar una mejor experiencia de usuario o incluso optimizar diferentes KPIs para que los clientes o los potenciales clientes, mejor dicho, tengan todas sus preguntas perfectamente respondidas al minuto y que así sean capaces de poder
maximizar las ventas que realizamos. El mundo del marketing, el mundo de las ventas. Hay muchas aplicaciones que ya permiten implementar en el ámbito digital soluciones de sistemas de recomendación. ¿Cuántos de vosotros compráis en Amazon o veis una serie en Netflix y os recomiendan otro artículo que comprar o otra serie que ver? Eso es el mundo del marketing, es el mundo del ventas, es el mundo de detección de los patrones de venta cruzado. Y realmente esto es muy antiguo, tan antiguo que los supermercados hace muchos años que lo saben, y seguro que os han contado alguna vez la anécdota de que por qué en los supermercados los pañales siempre están al lado de la cerveza. Porque normalmente quien iba a comprar los pañales era el marido cuando llegaba, la madre se encargaba del niño y le decía al marido, venga, vete a comprar los pañales. Entonces el marido se iba a comprar los pañales, pero de la que compraba los pañales, como la cerveza está al lado y los hombres somos unos alcohólicos, ya lo sabéis, automáticamente tomaban también su pack de cervezas y se iban con las dos cosas a casa, de modo que así ganaban el supermercado más beneficios, ¿vale? Es una anécdota que se analizó en los años 80. Servicios de atención al cliente, de nuevo, con reconocimiento de voz, de texto o vídeo. Las máquinas a día de hoy ya no requieren siquiera de una persona, de un operario. Te pueden decir, inserte aquí el dinero, aquí está su cambio, y responder a los clientes de acuerdo con el aprendizaje previo. Sistemas de control de calidad, descubrir fraudes, irregularidades, automatizar procesos. Por ejemplo, la contratación. ¿Sabéis lo complicado que es el proceso de contratación? Control de accesos, gestión de recursos humanos, análisis de currículums, ver que se cumplen expectativas, asignar un empleado a la tarea más idónea. Hay muchas funciones en la empresa que se pueden optimizar gracias a la extracción de información implícita y a descubrir reglas o uso de fuentes de datos heterogéneos. Y bueno, en general, todo lo que tenéis aquí entra dentro de lo que llamamos la industria 4.0. La industria 4.0, el mundo del Internet de las cosas, ahora se une de la mano de la robótica, se une de la mano del machine learning para intentar mejorar procesos, aumentar su productividad, reducir los costes y prevenir fallos que retrasen o paralicen la producción, ayudando a aumentar la competitividad de las empresas. Y si no, fijaros que Amazon siempre te anuncia como que lo compras hoy y te llega mañana, que más o menos suele ser cierto. Aquí en Mallorca, por ejemplo, no es cierto, no te llega mañana, te llega al cabo de 2 días, pero porque vivimos en una isla, entonces ya solo un día es para que llegue a la isla y luego el día de reparto, ¿no? Pero es muy interesante porque todo esto no hubiera sido posible sin el crecimiento exponencial que la IA ha sufrido en los últimos 10 años, sobre todo. Pues bueno, ahora que tenéis el ecosistema, el panorama global, os he dicho que os iba a explicar 3 grandes problemas prácticos del mundo de la empresa. Pues estos son los 3 problemas. En la empresa os he dicho, 3 problemas gordos es intentar que las cosas que hacemos las hagamos mejor, intentar que lo que gastemos menos e intentar que lo que ganemos más. ¿Vale? Esos son los 3 problemas. Optimización de procesos industriales, minimización de los costes y maximización de los beneficios. Entonces, os voy a presentar 3 problemas. Son 3 problemas reales, ¿eh? No me los invento. El trasfondo sí que me lo he inventado para no revelar datos sensibles, pero el trasfondo es el mismo. O sea, el problema que resolvemos es el mismo. Os presento aquí un robot autónomo, ¿vale? Si no lo conocéis, este es un robot que se puede pasear por el almacén y tiene la particularidad, como podéis observar, que no tiene operario. El robot tiene una pantalla y va cogiendo palés de un lado y los va llevando por otro lado. Bueno, pues el problema a resolver es optimizar el flujo de un almacén. El almacén pertenece a una empresa online minorista que vende productos a una variedad de clientes y dentro de este almacén los productos se almacenan en X ubicaciones diferentes. Imagina que se trata de Amazon, ¿vale? Para haceros una idea. A medida que un cliente va haciendo pedido online, el robot del almacén autónomo se tiene que pasear, se tiene que mover por el almacén para recoger el producto de futuras entregas. Fijaros que aquí tenéis las diferentes parcelas o los diferentes habitáculos en los que está dividido, ¿no? Entonces, fijaros que las ubicaciones, en este caso las he llamado con las letras de la A a la L, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
son los diferentes departamentos en los que está dividido el almacén y están conectados a un sistema informático que siempre clasificará en tiempo real la prioridad de recolectar un producto de cada una de estas ubicaciones, ¿vale? Podéis imaginar que, yo qué sé, en la A hay comida, en la B hay tecnología, en la C hay útiles, ¿vale? Y así sucesivamente. Pues quiero que este robot se pasee, sea capaz de llegar al sitio y que lo haga de la forma óptima. Para construir una inteligencia artificial, lo primero que hay que hacer es definir el entorno. Y para definir el entorno, vamos a necesitar definir tres elementos: los estados, las acciones y las recompensas. Para simplificar el ejemplo y que esto no dure 20 años de explicación, imaginad que me llega un pedido y yo quiero que el robot se pasee hasta el departamento número G, este que tenéis aquí, para que sea capaz de recolectar el ítem que haya por ahí en el punto marcado como G en el mapa, ¿vale? La entrada, como podéis observar al almacén, se puede entrar por varios lados. Vamos a suponer que entra por la puerta E. Si yo os digo, como seres humanos, entrando por E, ¿cómo llegáis al punto G? ¿Por dónde tendríais que pasar? Pues bueno, si entráis por E, habría que bajar ahí, seguir hacia J, por ejemplo, subir hacia F, subir hacia B, luego hacia C y bajar hacia G, ¿vale? Sería el itinerario este que os he marcado aquí. Claro, pero esto yo cómo lo sé, porque es que los humanos somos muy listos. O sea, imaginaros el nivel cognitivo que tenemos los humanos para ver esta imagen y que automáticamente, reflexionando, sepa que ese es el camino para llegar del punto E a la G, ¿vale? Es brutal la capacidad que tenemos los humanos. Incluso os diré más. Podría haber hecho E, I, J, K, L, H, G, es decir, ir por abajo en lugar de por arriba. Y los dos caminos serían igual de largos. Aquí el único truco o lo único a tener en cuenta es que no quiero atravesar ninguna pared, ¿vale? No puedo ir en plan destroyer cargándome medio almacén, no puedo atravesar la pared para ir de E a F directamente, no, necesito, si quiero ir de E a F, hay que hacer E, I, J, F, ¿vale? Hay que dar la vuelta por donde están las paredes y no echar a nadie para abajo, ¿vale? Bien, entonces, estados, acciones y recompensas. Bueno, resulta que estos tres elementos se pueden definir siempre en una matriz. La matriz será más grande o será más pequeña en función de lo que nos encontremos. Pero para que os hagáis una idea, los estados es en cada momento, en cada instante, en qué posición me encuentro. Por ejemplo, los estados para mí serían la posición A, la B, la C, la D, la E, la F, etc. Esos serían estados para mí. Las acciones. Las acciones es a qué punto me puedo mover. Por ejemplo, si estoy en A, solo puedo ir a B. Si estoy en B, puedo ir a la A, a la F o a la C. Si estoy en la J abajo, desde la J puedo ir a la F, a la I y a la K. Y finalmente, la recompensa será, si me puedo mover hacia esa posición, si me puedo mover de un lado para otro, una recompensa pequeña, pero si llego a la posición en donde se encuentra el objeto que quiero recolectar, en este caso sería la posición G, voy a poner ahí una macro recompensa. Pues bueno, con estos tres elementos que os acabo de explicar, se fabrica esta matriz que tenéis aquí, ¿vale? Aquí en el ejemplo anterior hemos dicho, de A solo puedo ir a B. Fijaros que la fila A sería estar en el estado A. La única posición que tiene un 1 es la que va a B. En la fila B, de la B podíamos ir a la A, podíamos ir a la C o podíamos bajar a la F. Fijaros que en la fila donde está la B son todos ceros, excepto la columna A, la columna C y la columna F, donde hay unos. Y el otro ejemplo que había hecho era el de la J, ¿no? Que se podía ir para arriba, se podía ir para la izquierda y para la derecha, lo mismo, ¿vale? Todos son ceros en la fila de la J y puedo desplazarme hasta, a ver que lo vea bien, hasta la F, hasta la I y hasta la K, ¿vale? Ese sería el ejemplo. Entonces, 0, hay un muro o no es accesible. No es accesible significa que uno está en un lado y el otro está muy lejos en otro lado. Hay un 1, puedo desplazarme, son conexos, están conectados. Puedo ir de un punto a otro. Y luego aquí hay un valor aquí que es enorme. Enorme significa
que si la recompensa es 1 o 0, la recompensa por llegar al valor G y quedarme en el valor G, estar en G y mantenerme en G para recoger el paquete, son 1000 puntos. Fijaros que la recompensa es muchísimo, 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 muchísimo más elevada en el valor donde se encuentra el objeto que deseo recuperar. ¿Vale? Esto sería un poco la visión global. ¿De acuerdo? Esto sería básicamente definir estados en las filas, acciones en columnas, da igual, girar filas y columnas, la matriz es simétrica, si os lo habéis preguntado. Y el valor de la recompensa, 0, no hay nada o no se puede acceder. 1, puedo llegar ahí. 1000, fiesta gorda, allí es donde quiero ir, ahí es donde está el tesoro. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que el robot conoce de buenas a primeras. Y como buen ser inteligente, ¿dónde va a querer ir? Donde la recompensa sea lo más alta posible. Como de momento la recompensa más grande está en el G, él va a intentar ir y quedarse en el valor G. Lo que pasa que al principio esta matriz es muy sosa, es muy pobre y con estos valores le va a costar empezar a desenvolverse por el laberinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una cosa, un algoritmo, que matemáticamente se denomina el proceso de optimización de Markov, ¿vale? Una cadena de Markov. Un proceso de decisión de Markov es una tupla formado por 4 elementos: S, A, T y R. S, el conjunto de los estados, el conjunto de los diferentes departamentos, las 12 posiciones de nuestro caso de estudio. Es decir, S sería la lista formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la posición número 11, las 12 diferentes posiciones de nuestra colección. Por su lado, la A sería el conjunto de las diferentes acciones que puedo llevar a cabo en cada momento. Es decir, las acciones serían ir al departamento número 0, la letra A, ir al departamento número 1, la letra B, ir al departamento número 2, la letra C, y así sucesivamente. Luego tenemos T. T sería la regla de transición, ¿vale? La regla de transición es, si yo estoy en un estado, en un departamento, y quiero llegar al estado siguiente, ¿lo puedo hacer a través de aplicar una acción o no? En otras palabras, la regla de transición me indica cuál es la probabilidad de que yo llegue al estado S sub t más 1, al estado S en el instante t más 1, sabiendo que en el instante t yo estaba en el estado S y me he movido, he aplicado la acción A. Por ejemplo, si yo estoy en una esquina del mapa y me muevo contra la pared, aplico una acción idiota de que el robot se vaya contra la pared, pues la probabilidad de que llegue al destino va a ser 0, porque si te vas contra la pared, destruyes el robot, ¿vale? Por tanto, es una probabilidad que es condicionada, además de que es muy interesante esta probabilidad, ahora veréis por qué. La probabilidad de ese tema de llegar al estadio S en el instante t más 1, sabiendo, condicionado a que estaba en el estadio S en el instante t y he aplicado la acción A en el instante t, simplemente es una distribución de probabilidad. Es qué tan probable es llegar a los estados futuros en el instante siguiente, al instante actual, cuando yo sé la acción que ejecuto. En consecuencia, eso significa que yo puedo predecir cierta estacionalidad. Puedo predecir qué tan probable es llegar a un estadio futuro ST más 1 tomando un valor aleatorio de esa distribución. Cuando el robot se haya paseado por allí 200 veces y se haya pegado hostias por todos lados, va a tener una probabilidad de, oye, que siempre que te vas para arriba cuando estás en la esquina, te pegas una hostia y te rompes, no vayas para arriba, ¿vale? Entonces, esa distribución me va a ayudar a modelar el comportamiento. Este es el concepto más raro de los 4. Y luego está la función de recompensa, que la habéis visto antes porque eran los números de la matriz, simplemente. La función de recompensa es la R, otorga, como podéis ver, sabiendo que estoy en el estadio S en el instante t y aplico la acción A en el instante t, la recompensa que ocurrirá. Por ejemplo, si yo estoy en una posición, en un estado, y me muevo hacia una dirección, ¿cuál es la recompensa que voy a tener al irme a esa posición?
¿vale? Entonces simplemente el R sub t sería la recompensa que se obtiene después de ejecutar la acción A sub t en el instante en el estado S sub t, ¿vale? En nuestro caso, la función de recompensas es la matriz que habéis visto hace un segundo. Vale, entonces, aquí solo hay 4 cosas. Para cada instante de tiempo, para cada momento, estoy en un lugar, puedo moverme hacia una dirección, tengo una probabilidad, una distribución de probabilidad de qué tan probable es, sabiendo dónde estoy, que llegue a otra y qué me van a dar si llego a esa otra. Pues bueno, cosas que le ocurre a este proceso. Primero, es un proceso de Markov y como cadena de Markov, ¿no? Como procesos aleatorios siguiendo distribuciones de Markov, no dependen de dónde hemos estado. Es decir, la probabilidad de llegar al estadio S sub t más 1, sabiendo que en el instante 0 estaba en S y me he movido en A sub 0, que en el instante 1 estaba en S y luego me he movido con la acción A sub 1, y que en el instante T estaba en S y me he movido en A sub T, me da igual de todo por donde hayas pasado. Solo depende del momento siguiente. Por tanto, es un proceso con falta de memoria. Da igual por dónde haya pasado el robot anteriormente, solo me importa dónde está ahora y si aplico esa acción, dónde va a acabar en el instante siguiente. Que venga de aquí al lado, que se haya pegado una vuelta de 5 pares de narices por el almacén, me da absolutamente igual, porque matemáticamente lo único que importa son los últimos estados. Cuando esto lo vas probando, el robot no es tonto. Acaba entendiendo, gracias a la regla de transición, que si se va contra la pared es malo, pero que si se va para donde está el cacharro a recoger, es bueno. Entonces, el robot aprende lo que llamamos una política de decisión. La política de decisión es, mira, cuando te encuentres en la posición S en el instante T, lleva a cabo la acción A en ese instante. Si lo que quieres es llegar al momento G, pues simplemente a la posición G del mapa, pues simplemente cuando tú te encuentres en el estado no sé cuál, la acción que debes hacer, como tienes una distribución de probabilidad que puede medirte qué tan buena es para llegar al resultado final, la política es, pues lleva a cabo esa decisión. Está claro que políticas puede haber infinitas. Para cada posición podríamos movernos a muchos lugares. Algunas darían lugar a políticas estúpidas, como estampar el robot contra la pared, pero otras igual podrían ir llevando el robot con más o menos vuelta hacia el resultado. Si tenemos tantas políticas, ¿con cuál nos quedaremos? Con la política en mayúscula, lo que llamamos la política óptima, la buena, el pi asterisco. Pi asterisco es la política óptima, ¿vale? La política óptima es, de todas las políticas posibles, la que maximiza la suma de las recompensas. Es decir, si tengo 5 políticas diferentes de actuación y de las 5, una me da recompensa 2, otra recompensa 5, otra recompensa 10 y otra me da recompensa 500, vamos a ir a por la que me da recompensa 500. Las otras me la traen al pairo. Yo lo que quiero es la mayor recompensa. Pues esa sería la pi asterisco, sería la política óptima, ¿vale? Que sería la que maximiza, sobre todas las políticas, la suma a lo largo del tiempo de las recompensas obtenidas si sigo la política buena. Pues esto que tenéis aquí, y que matemáticamente intentar explicar a través de una pantalla a 100 personas conectadas a las 11 de la noche de España, se llama Q-Learning, ¿vale? Espero que nadie se me haya dormido por ahí, pero esto que veis aquí es el proceso que se denomina Q-Learning, ¿vale? Aprendizaje Q profundo. Bueno, con este algoritmo que tenéis aquí, lo fácil ahora es entrenar, porque lo difícil es el trasfondo matemático. ¿Entrenar qué va a significar? Va a significar que al principio todas las acciones y todos los estados son igual de malos, ¿vale? Son muy malos. Entonces tienen un valor Q asociado igual a 0. Entonces el estado inicial, todo el mundo y todas las acciones son muy malas. Entonces lo que vamos a hacer es entrenar, repetir un cierto número de veces. En este caso el ejemplo del robot que os he puesto se entrenó 1000 veces en código. Y lo que se hace es, bueno, para cada instante t en el tiempo vamos a repetir lo siguiente. Al inicio, para que el robot explore, seleccionaremos un estado aleatorio de entre los 12 posibles. Ese sub t será un valor aleatorio de cualquiera de los 12 departamentos a los que podemos ir. Llevaremos a cabo una acción aleatoria de las que pueden conducir al estadio siguiente. Es decir,
Cuando yo estoy en la posición S sub t, voy a consultar de todas las acciones posibles aquellas que tengan una recompensa positiva. Prohibido estrellar el robot contra la pared. Entonces será un random de todos los 12 posiciones a las que puedo ir, tal que la recompensa de estar en S sub t y aplicar esa acción aleatoria tenga una recompensa, un resultado positivo. Con esto, estando en el S sub t y aplicando la acción A sub t, llegaré al siguiente estado. Llegaré al estado S sub t más 1 y voy a poder obtener la recompensa cuando llego a esa posición. Entonces esa recompensa la voy a registrar. Y aquí viene la clave. La clave es que ese incremento en el tiempo me va a dar la diferencia temporal. La diferencia temporal se calcula como la recompensa que acabo de ganar por hacer esta acción más un factor gamma que se llama el ratio de aprendizaje, en función de cómo lo ajustéis. Si gamma es muy grande, aprenderéis demasiado rápido y a veces os dejaréis los pequeños detalles. Si gamma es muy pequeño, aprenderéis tan lento que igual el algoritmo tiene que ejecutar no 1000 veces, sino millones de veces hasta que empieza a aprender. Por el valor máximo entre el valor Q que teníamos antes en esa posición y el que acabo de obtener ahora al llevar a cabo el movimiento de entre todos los posibles que podía haber realizado. Esta diferencia temporal lo que hace es ir sumando incrementos de mejora. Es decir, hostia, que si hago esto gano un poco más de recompensa que no si hago lo anterior. Pues esa diferencia temporal es la que se va sumando al valor de aprendizaje Q, que al principio todos eran ceros, y esos pequeños incrementos van dando lugar a lo que se llama la ecuación de Bellman. En definitiva, donde no obtenemos ninguna ventaja en la matriz de los valores Q, habrán ceros, y donde vamos ganando ventaja, donde vamos ganando recompensas, los unos se transformarán en doses, los doses en cinco, los cinco en dieces, y los valores irán creciendo de modo que después de 1000 iteraciones, la matriz que os he presentado al inicio se transformará en esta que tenéis aquí. ¿Vale? Fijaros que abajo os he puesto una pequeña captura de cómo se veía la matriz al inicio, y aquí ahora tendríais la matriz final. Fijaros que donde estaba la recompensa grande, que era el G, ahora tenéis casi 4000 de recompensa, ¿vale? Por ejemplo, si el robot entraba, acordaros, por A, B, C, D, E, por la puerta que era la letra E, aquí ahora yo puedo reseguir el camino, ¿vale? Y el camino diría, entrando por E, fila número 4, fila 4, ¿vale? La fila de la E, ¿a qué valor tengo que ir? Miremos las columnas. En la fila E, la fila E, la fila E, la fila E, la única que no es cero es la columna I. Por tanto, de E, ¡plup!, bajaría para I. Me colocaría en I. Si estoy en I, fila de la I, marcada como 8, ¿a cuál tengo que ir? Pues que no sean 0. De la fila I podríamos ir a la E, que son 528, ¿no? Lo leo bien, ¿eh? Sí. 528, o a la J, que son 936. ¿Qué preferís? ¿528 pesos o 936 pesos? No somos tontos, ¿no? Nos vamos a la J. A la J, espérate, que lo leo yo mal. Lo he leído mal, ¿no? Espera, que me he liado. Es que esto, hacerlo así en directo. Con la pantalla a estas horas estaba en la I me podía ir a la E o me podía ir a la J, correcto, a la J. Vamos a la J, fila 9. De la J me puedo ir a la F, recompensa 1247, o me puedo ir a la I, recompensa 703, o me puedo ir a la K, recompensa 1246. ¿Recordáis que os he dicho en un momento dado, puede haber una bifurcación? Puedo ir a F o puedo ir a K. Fijaros los valores Q, son muy parecidos. En uno 1247, en otro 1246. Técnicamente son igual de buenos. A ver, son diferentes porque uno tiene un punto más que otro, pues igual porque el robot ha decidido tirar por aquel camino una vez más que por el otro, ¿vale? Pero esencialmente son igual de buenos. De hecho, son mucho mejores que el valor I para ir hacia el valor G. Entonces aquí, si vamos al máximo, de la J saltaríamos a la F. De la F tengo 1661 en B y 931 en J, me voy a la B. De la B podría irme a 1200 y pico, a la C 2200 o a la F 1200. Me voy, por supuesto, a la C 2214. De la fila C me voy a la G 2970 y cuando estoy en la G me quedo en la G 3968. ¿Vale? Entonces acabáis de ver cómo
el robot, sin tener ni puñetera idea de cómo llega a G, a base de iterar el proceso de decisión de Markov, ha sido capaz de encontrar el camino óptimo a través del laberinto. ¿Vale? Pues este sería el primer ejemplo. Segundo ejemplo. Por cierto, si van saliendo preguntas, apuntároslas por ahí, luego voy a dejar al menos 15 minutillos para que me podáis preguntar cualquier cosa, porque sé que esto es bastante denso y que en conferencia online todavía es más denso. ¿Vale? Segundo caso, vamos a intentar gastar menos dinero. Pues aquí tenéis una noticia. DeepMind, ¿vale? La empresa DeepMind, reduce la factura de la luz del centro de datos de Google, de enfriamiento del centro de datos de Google, en un 40%. Hostia, reducir la factura de la luz un 40% es terriblemente positivo, ¿eh? Es mucha pasta que ahorra. Fijaros que si la factura de la luz fueran $1.000.000, ahorrarse un 40% significa que se ahorrarían $400.000. Es mucha pasta. Pues bueno, esta noticia es del año 2016. La IA de DeepMind minimizó una gran parte del coste de Google al reducir la factura de enfriamiento del centro de datos, usando un modelo de hecho de red neuronal profunda, lo que llamamos Deep Q Learning. Bueno, ¿qué es una red neuronal? Una red neuronal, también se le suele llamar perceptrón, es simplemente una fórmula matemática que captura variables de entrada y hace las dos únicas cosas que sabe hacer un ordenador: sumar y multiplicar. Un ordenador no sabe hacer nada más, ¿vale? Si os pensáis que un ordenador sabe hacer cosas, os han engañado toda vuestra vida. No es cierto. Un ordenador sabe hacer sumas y sabe hacer multiplicaciones, vamos, como una calculadora. Las hace muy bien, ¿vale? Las hace muy bien, las hace muy rápidas, pero solo sabe hacer este tipo de operaciones. Entonces, las redes neuronales artificiales, las que tenéis arriba a la izquierda, que pone perceptrón, podéis observar que en este caso es el tipo más básico de algoritmo de Deep Learning. Están diseñadas para poder imitar los procesos que ocurren en el cerebro humano en una neurona y crean una facilidad para que una máquina aprenda. En lugar de tener que escribir código muy duro, lo único que hace es captura los datos de las bolitas azules, sería como nuestras neuronas, nuestros sentidos, serían los sentidos de la persona, ¿no? Los ojos, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, va capturando la información de lo que le rodea. En el caso del centro de datos de Google, la temperatura, personas conectadas, concurrencia, carga, temperatura exterior, etcétera. Tiene esa información, ¿vale? Esa información se transmite al cuerpo de la neurona, al núcleo de la neurona, donde podéis ver que lo que se hace es una operación que básicamente multiplica los valores que le han entrado por unos pesos que la neurona va aprendiendo y ajustando con el tiempo. Y luego decide aplicar una función de activación. Esa función de activación quiere decir, si lo que ha calculado en el núcleo es relevante, tiene un valor con bastante peso, voy a transmitir la información a la bola de color naranja. Si no, no la transmitas, déjala por ahí y ya está. ¿Vale? Eso sería una neurona muy simple, una neurona artificial, un perceptrón. Pues bueno, cuando ese perceptrón se conecta a otro perceptrón, se conecta a otro perceptrón, se conecta a otro perceptrón, obtenemos redes neuronales de una capa o multicapa. De una capa, fijaros que todos los parámetros de entrada llegan a una serie de neuronas. Cada neurona tendrá una interpretación, porque recordad, depende de los pesos. Y como depende de los pesos que asigno a cada una de las rayitas de color azul, pues igual una neurona se enfoca más en medir la carga de usuarios concurrentes. Otro se enfrenta más a medir la temperatura superficial del servidor a la hora de decidir aumentar o disminuir el aire acondicionado. Y así sucesivamente, ¿vale? Cada una de ellas aprende porque los pesos son diferentes. Y la información pasa a la neurona final. Y se convierten en redes neuronales múltiple capa, o lo que llamamos redes neuronales profundas, cuando las capas de neuronas van incrementándose, como el ejemplo que tenéis arriba del todo a la derecha. ¿Vale? Ese sería el ejemplo más complicado de mis sentidos captan información que van a unas neuronas, estas neuronas filtran para mandar a otra capa de neuronas, estas neuronas siguen filtrando para mandar a otra capa de neuronas y así sucesivamente hasta llegar a la neurona final donde se toma la decisión última. ¿Vale? Esos serían ejemplos de redes neuronales artificiales. Luego, las que tenéis abajo sirven
para dos funciones diferentes. Las convolucionales recrean los ojos, ¿vale? Si las de arriba recrean las neuronas con conocimiento básico del entorno, las convolucionales añaden los ojos. ¿Qué tienen de particular los ojos de una persona? Que ven en dos dimensiones, horizontal y vertical. Vale, bueno, si queréis también ven en profundidad, ¿vale? Pero bueno, si lo imaginamos como que están viendo una fotografía a cada instante de tiempo, vemos en dos dimensiones. De hecho, son muy antiguas. Las convolucionales ya se inventaron, creo que fue en el 84, entre los 80 y los 90 seguro, ¿vale? Para poder reconocer los caracteres, las letras de los cheques, porque no había nadie que entendiera la letra de los cheques ni de las recetas de los médicos y de los sobres escritos a mano. Desde entonces han mejorado bastante y a día de hoy se utilizan para procesar todo tipo de datos visuales. Reconocimiento facial, si una persona está contenta, está triste, está enfadada, cabreada, etc. Vehículos autónomos que conducen automáticamente, los famosos Tesla, ¿vale? Las redes neuronales convolucionales forman parte de un aprendizaje supervisado en base a poder detectar, analizar y medir información, procesarla, que en el caso de las convolucionales tiene la particularidad que antes tiene que pasar por una operación de convolución, es decir, por una integral de los datos utilizando un filtro, por una capa de agrupación y una de aplanamiento. Fijaros que después de todo ese proceso que tenéis ahí, lo que hay al final es una red neuronal artificial profunda. Por tanto, al final, la capa de convolución, yo la llamo capa de convolución porque se coloca antes de la red neuronal. Por eso es como una extensión para que todavía sea más largo en el pipeline. La tercera y última que tenéis abajo, si la convolucional son los ojos, la recurrente es la memoria. Fijaros que aquí la particularidad es que cualquier neurona, veis que pone bucle porque la neurona apunta a sí misma. Entonces, la red neuronal recurrente es la artillería pesada de lo que se llama las redes supervisadas. La idea es que las redes neuronales tengan memoria, que me permita procesar el dato actual, pero también analizar qué pasó anteriormente, poder recordar y así resolver problemas complejos. Complejos como, por ejemplo, la traducción o el subtitulado de vídeos, ChatGPT. ChatGPT es tan bueno porque puede dar un resultado recurrente, porque puede analizar las palabras o puede predecir las palabras siguientes sabiendo cuáles han venido antes, analizando el contexto, que si empieza un sujeto en masculino, lo conjugue en masculino y que si lo empiezo en plural, lo siga en plural. Eso se refiere a redes neuronales recurrentes. Todo esto es posible gracias a un tipo particular de neurona que se llama la LSTM, Long Short Term Memory, o red de memoria de largo y corto plazo, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo brutal de cómo precisamente a día de hoy hemos podido llegar al mundo de ChatGPT a través de Stable Diffusions, Deep Networks y demás, ¿vale? Y luego, para que veáis ejemplos de redes no supervisadas, tendríamos los mapas autoorganizados inventados por la década de los años 80 por el profesor finlandés Teuvo Kohonen, que es un tipo de red neuronal no supervisado y que es capaz de traducir datos de alta dimensión, como el que tenéis arriba a la izquierda, con muchas filas y columnas, simplemente en mapas bidimensionales más calientes en una zona u otra, y por tanto es una herramienta perfecta para poder extraer características básicas y reducir la dimensión. Luego tenéis los autoencoders, los autocodificadores, que tienen la particularidad de poder codificar y descodificar sin perder calidad, sin perder los datos en el proceso. Y eso significa que se pueden utilizar para almacenar datos comprimidos, ¿vale? Podríamos tener 1.000.000 de filas que igual comprimidas ocuparían apenas unas 100 filas y que podrían descomprimirse con el mismo poder y sin pérdida gracias al poder de la red neuronal artificial tipo autoencoder. Y por último, en la parte de abajo tenéis las máquinas de Boltzmann, que es un tipo de red neuronal también no supervisada, con un problema que es la extrema interconectividad de las neuronas, que las hace muy potentes, pero muy pesadas desde el punto de vista computacional. Por eso, las máquinas de Boltzmann pasaron a generar un subecosistema llamado máquina de Boltzmann restringida y simplificada, mucho más rápida y que sobresalen en detección de características, y que de hecho todos estáis expuestos a ellas. Porque cuando usáis Netflix, o cuando usáis HBO, o cuando usáis Amazon, os recomienda un sistema creado a partir de máquinas de Boltzmann restringidas. Imaginad que las bolas de color negro, las de arriba, son series de Netflix y las bolas azules, las de abajo, son personas.
conectamos personas con películas, películas con personas y vamos dando un ranking. A una persona le gusta más una película u otra, u otra, u otra, u otra. Las películas son gustadas por más o menos personas. Pues cuando yo soy una bolita de color azul que entro en el sistema y Netflix empieza a ver las películas que veo, la valoración que le doy y cómo interactúo con ellas, automáticamente empieza a ver de todas las otras bolas azules quién se parece más a mí, quién tiene otros gustos similares a mí, y la máquina de Boltzmann me recomendaría las películas que ya sé que le han gustado a otros usuarios que son analizados parecidos a mí. A día de hoy no es directamente una máquina de Boltzmann, es una evolución que se llaman los algoritmos genéticos y las estrategias evolutivas, pero más o menos van en esta línea. Entonces, gracias a este poder, sobre todo con las anteriores, utilizando el poder de la red neuronal artificial, la de arriba a la derecha, tomando toda esa serie de datos e implementando el algoritmo, el propio DeepMind pudo llegar a decir, oye, pues baja ahora la temperatura, ahora súbela, o ahora haz esto, ahora haz lo otro, o abre una instancia aquí o ciérrala allá, para reducir ni más ni menos que un 40% la factura de la luz. Esto a día de hoy está muy bien implementado en los sistemas IoT, ¿vale? Por ejemplo, aquí en casa, cada X tiempo, si nadie se mueve, si las temperaturas no cambian, si la humedad no cambia, se interpreta que no hay nadie en la habitación, se interpreta que no hay nadie en casa, se apagan los aires acondicionados, se apagan las luces y demás. Y esto me permite ahorrar a mí también, ¿por qué no?, en la factura de la luz a final de año, ¿vale? Entonces, los dispositivos de Internet de las cosas van muy en esta línea, ¿vale? Y bueno, tercer y último caso, el de maximizar beneficios. Ahora ya sabemos cómo gestionar los proyectos industriales, ya sabemos cómo ganar más, cómo dejar de ganar, de perder dinero. Vamos a ver cómo ganar más dinero. Imaginad un negocio minorista en línea que tiene millones de clientes. Estos clientes son personas que compran algunos productos en el sitio web de vez en cuando y se los entregan en casa, tipo Amazon. El negocio está funcionando bien, pero la junta directiva decide que ha llegado el momento de tomar un plan de acción para maximizar los ingresos. Este plan de acción va a consistir en ofrecer a los clientes la opción de suscribirse a un plan premium que les dará algunos beneficios como precios reducidos, ofertas especiales, envío a casa en 24 horas, cosas de este estilo. El plan premium va a tener un coste anual, por supuesto, faltaría más. Vamos a ponerle el valor de $100 al año. Y el objetivo de este negocio es, por supuesto, intentar ganar cuanta más pasta mejor, intentar que cuantos más clientes se suscriban al plan premium. Os he hecho unos cálculos rápidos para que poder motivaros a construir una inteligencia artificial que maximice los ingresos de este negocio. Supongamos que el negocio minorista tiene 100 millones de clientes. Amazon tiene muchos más, por cierto. 100 millones de clientes. Vamos a considerar dos estrategias de marketing, una mala y una buena. Una mala estrategia, pues igual convertiría a Premium un 1% de la población. Y una buena convertiría igual un 11% de la población. ¿Vale? 10 veces más o 11 veces más. Si el negocio llevara a cabo la estrategia mala, obtendría al año un ingreso extra total proveniente de la suscripción de 100 millones de clientes por un 1% de conversión y por 100 euros o $100 de coste de la suscripción, ganaría 100 millones de dólares al año. Si implementa la estrategia buena, 100 millones de clientes por un 11% de conversión y 100 euros por cada cliente convertido, ganaría 1.100 millones de dólares. Fijaros que la pasta se nota, ¿eh? Hay mucha diferencia. Así que interesa descubrir cuál sería la buena estrategia para implementar y que así el negocio pueda maximizar los ingresos adicionales para ganar más de 1.000 millones de dólares al año. Entonces, en este ejemplo utópico que os presento, solo había dos estrategias. Y yo ya sabía de antemano que una convertiría un 1% y la otra convertiría el 11%. En la práctica no hay dos estrategias, nos enfrentamos a decenas de estrategias. De hecho, en mi ejemplo va a haber 9 estrategias y mi IA encima no tiene ni idea de cuál es la buena, ni siquiera tiene idea de cuál es la mejor. Ni siquiera sabe nada sobre las estrategias ni las tasas de conversión.
Sin embargo, vamos a asumir que las nueve estrategias, cada una de ellas tiene una conversión fija que nosotros desconocemos, que queremos intentar averiguar. Las estrategias las elabora algún experto de marketing, ¿vale? De forma cuidadosa, de forma inteligente, y cada una de ellas tiene el mismo objetivo: convertir a los clientes, al máximo número de clientes, al plan premium. Sin embargo, estas 9 estrategias van a ser diferentes. Todas van a tener diferentes formas, paquetes, creatividades, anuncios, eslogan, anuncios. Todos van a ser ofertas especiales para convencer y persuadir al cliente de que se suscriba al plan premium y que pague los 100 euros. Entonces, el equipo de marketing tiene menos idea que nosotros todavía, de poder saber cuál es la mejor. Pero lo quieren resolver lo antes posible por un objetivo. No pueden estar un año entero con las 9 estrategias gastando mi dinero de mi empresa. Yo lo que quiero es que cuanto antes me digan, venga, de las 9, ¿cuál funciona? ¿Cuál es la buena? Resolverlo lo antes posible. Ahorrarnos costes. ¿Cuál es la que tiene la conversión más alta? Y así podrán encontrar e implementar esa mejor estrategia para maximizar los ingresos. ¿Vale? Entonces, la idea es que los expertos en marketing podrían, no deberían, pero podrían mandar un correo electrónico masivo a sus 100 millones de clientes. Lo descartamos, ¿vale? Eso es costoso, mucha pasta y quiero evitar que acabe en el spam de la bandeja de muchos clientes. Entonces, busco sutilmente encontrar esa mejor estrategia a través del aprendizaje automático. Vamos a implementar una estrategia que se llamará el aprendizaje en línea, el aprendizaje online. El aprendizaje online consiste en implementar una estrategia cada vez que el cliente navega a un sitio web de los negocios minoristas en línea para pasar el rato para comprar unos productos. Luego, mientras el cliente navega por el sitio web, de repente recibirá un anuncio emergente. Ting, 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 ting. Le va a sugerir que se suscriba al plan premium. Por cada cliente que navegue por el sitio web, solo se le mostrará una de las 9 estrategias. No le voy a mostrar las 9, le voy a mostrar una y el usuario elegirá o no elegirá tomar medidas y suscribirse al plan premium. Si el cliente se suscribe, es un éxito para nosotros. Si no se suscribe, es un fracaso. Cuantos más clientes hagan esto, más comentarios recibiremos y mejor podremos tener una idea de cuál es la mejor estrategia. Por supuesto, esto hacerlo a mano es imposible, ya os lo digo. Visualmente, tampoco. Y matemáticas para poder analizar la estrategia son anuncios, ¿vale? Depende de la subjetividad de la persona y de la psicología del comprador. No podemos crear un modelo como los anteriores. Entonces, quiero implementar el algoritmo más inteligente que descubra cuál es la mejor estrategia en el mejor tiempo posible. Y eso es por las mismas razones, porque quiero, como hay que saber que cada estrategia que yo muestro tiene un coste. Por ejemplo, pues viene del anuncio emergente en la web que tiene un coste asociado. Y segundo, porque la compañía quiere molestar a los clientes lo menos posible. Pues bueno, si estos son las 9 estrategias, cada una de ellas con su anuncio, con su forma, con su paquete y demás, inherentemente por detrás, cada una de ellas tendrá asociada una tasa de conversión. Esa tasa de conversión no la voy a conocer. Yo no voy a saber si una convierte un 2%, una un 5% y otra un 8%. Pero lo que sí voy a poder hacer es implementar lo que se llama la técnica del bandido multibrazo, ¿vale? La técnica del bandido multibrazo es muy bonita porque va a consistir en que yo cada vez voy a mostrar una estrategia diferente durante las primeras 10, 12, 15, 20 veces. A la que empiece a convertir, si convierte o no convierte, voy a poder calcular no el valor exacto, porque el valor exacto nunca lo voy a saber, pero sí que voy a poder estimar un intervalo de confianza. Y si tengo un intervalo de confianza, la raya vertical azul, verde y amarillo de 3 anuncios al azar, no la voy a saber nunca. Pero sí que voy a poder construir una campana de Gauss, porque voy a poder calcular una media y voy a poder calcular unos intervalos de confianza. Cuando yo tengo pocas observaciones, las campanas de Gauss serán muy, muy anchas, de modo que el extremo superior de la campana de Gauss puede estar muy por encima de, por ejemplo, los valores extremos de las campanas más estrechitas. Pero cada vez que yo muestre un anuncio y falle, y falle, y falle, y falle, y falle, la campana se irá haciendo más estrecha, más estrecha, más estrecha, más estrecha, porque al final un intervalo de confianza dividimos por raíz de n en el número de observaciones, estadística básica. Entonces, claro, cada vez será más estrecho, más estrecho, más estrecha. Entonces, ¿cuál será el anuncio que predominará?
pues siempre mostraremos el anuncio con el extremo superior del intervalo de confianza más elevado. En este ejemplo que veis aquí, fijaros que aunque la azul tiene una campana muy ancha, su extremo superior está muy por debajo de la verde y muchísimo más de la amarilla. Por tanto, mostraríamos el anuncio amarillo. A medida que vamos mostrando el anuncio, cada vez sería más estrecho, más estrecho, más estrecho, más estrecho, más estrecha su campana y por tanto sería más targeteada, más precisa, ¿vale? Por tanto, asegurándome que siempre muestro el anuncio más optimizado, el que mejor convierte, aquel cuyo extremo superior del intervalo de confianza se encuentra por encima de todos los demás, pasaremos de, pues por ejemplo, me lo invento, si mostrábamos 9.000 anuncios y una estrategia inicial hubiera sido mostrar 1.000 el número 1, 1.000 el número 2, 1.000 el número 3, 1.000 el número 4, hasta 1.000 el número 9, hubiéramos desperdiciado más de 8.000 anuncios, porque de las 9 estrategias una es la buena. Pues esto resulta que implementando esta estrategia y siempre yendo a apostar a mostrar la técnica con mayor ratio de conversión en el extremo superior de la banda de confianza, este sería el resultado. Fijaros que en este caso, de las 9 estrategias, la número 6, que resulta ser la buena, ¿vale? En el ejemplo hipotético, de las 9.000 veces se ha mostrado 8.700 aproximadamente. Eso significa que los otros 300 anuncios se han repartido entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8, etc. Por tanto, en lugar de desperdiciar 8.000 correos de los 9.000 que íbamos a mandar, solo he desperdiciado 300 balas perdidas. El resto, el algoritmo es tan directo y tan preciso que automáticamente ha sido capaz de detectar dónde estaba la conversión buena y llevar a cabo el mejor resultado. Tanto es así que la curva de lo que se le llama el arrepentimiento de un modelo, ¿no?, que sería con la representación gráfica de la diferencia entre la mejor estrategia y el modelo que se ha desplegado, fijaros cómo el crecimiento en el caso de la selección aleatoria es totalmente lineal. Necesito lanzar muchos modelos para muchos correos independientemente de forma aleatoria de todas las estrategias hasta llegar a la cumbre, pero en el segundo caso, en el que usamos el muestreo de Thomson o la técnica del mandido puntibrazo que os decía, fijaros como apenas con 100 correos automáticamente estamos en un 30% de conversión, pero es que con 1.500 correos estamos en un 60% de conversión y automáticamente a partir de ahí el crecimiento es muchísimo más elevado, dejamos de perder mucho más dinero. Entonces, la mejor estrategia se calcula simplemente en cada ronda obteniendo el máximo de las recompensas acumuladas sobre todas las diferentes estrategias y a esa es nuestro caballo ganador, ¿vale? Entonces, en la curva de arrepentimiento de una estrategia aleatoria obtenemos un desastre, pero no hay convergencia. Pero en la estrategia del muestreo de Thomson sí que obtenemos una curva preciosa y que nos indica que hemos usado los correos electrónicos de la forma más sensata posible, ¿vale? Pues estos son los 3 casos que os quería mostrar, pero deciros que el estado del arte, sobre todo en inteligencia artificial, no para nunca de evolucionar. Aquí tenéis una tablita de los últimos avances que han habido en las diferentes ramas de inteligencia artificial, incluido aprendizaje automático, visión por computador, aprendizaje de texto, redes profundas y políticas de gradiente. En particular, de aquí es de donde ha nacido ChatGPT, las redes Inception, MobileNet, Gradient Boosting, las estrategias evolutivas, el TRPO, el modelo de mundo completo, los sueños profundos de redes. Y para que os hagáis una idea, el año pasado uno de los cambios gordos en inteligencia artificial fueron precisamente las redes que podían soñar y que podían tener sueños para imaginarse una realidad paralela. Todos habéis visto DALL-E o Stable Diffusion. Pues aquí tenéis un ejemplo de Stable Diffusion donde yo le he pasado 10 fotos mías y ha podido crear varios Funkos Pop de Juan Gabriel, ha podido crear un Juan Gabriel versión Terminator futurista con una pistola y ha podido crearme a versión elfo con las orejas puntiagudas a los Señor de los Anillos o cómo me vería Disney si me pintara en una película a lo Up, ¿vale? Por tanto, espero que la charlita de hoy os haya gustado, ¿de acuerdo? Id preparando si tenéis alguna pregunta,
¿de acuerdo? No sé cómo vais en la sala de tiempo y demás. A ver si hay alguna preguntita, sobre todo respecto a estas evoluciones del mundo de la IA. A mí me han gustado mucho. Y bueno, la charla ya sé que online no es lo mismo que en persona, pero espero que la hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo, aunque, como diría Steve Jobs, todavía me queda alguna cosita más para vosotros. Pero quiero esperar a ver si hay alguna pregunta antes. Y, por favor, jóvenes, si tienen alguna pregunta, colegas, si tienen alguna consulta, por favor, para Juan Gabriel. Ha quedado todo muy claro. Sí, me alegro. Bueno, Juan Gabriel, muchísimas gracias, de verdad. Realmente una tarde muy enriquecedora respecto a lo que es la inteligencia artificial. Sabemos nosotros, pues nosotros somos del área área contable, área financiera, de comercio exterior y aduanas y bueno, específicamente en el área que a nosotros nos corresponde respecto a lo que son el tema de las finanzas, nos enriquece muchísimo porque bueno, sabemos que nos basamos en lo que son las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, en las decisiones de la administración de los recursos, cosas que de verdad poco a poco con seguridad vamos a tener que ir revisándolo más a fondo, estudiándolo muchísimo más. Esperamos que no sea la última vez, Juan Gabriel, que puedas conectarte con nosotros, que estés con nosotros en otro curso, en otro taller también, que podamos sacar desde el área de finanzas. Juan Gabriel, agradecerte muchísimo de verdad el tiempo. Buenas noches allá en España. Y bueno, espérate que tengo los 3 regalitos para los asistentes. No me despidas todavía. Claro que sí, Juan Gabriel. Sí, como os he dicho, todavía tenía una cosita más para vosotros, dependiendo de si había muchas, pocas dudas. Os he preparado 3 regalitos para que podáis hacer cositas desde allá. El primero es que si no lo conocéis, cada semana lanzo un episodio del podcast que se llama Frogmación Podcast. Lo podéis encontrar tanto en YouTube como en Spotify. Es formato vídeo y formato audio. Y son episodios bastante duros y bastante directos, ¿vale? Aquí podéis ver, el que lancé ayer era la historia de la alumna que no podía aprobar. Hay entrevistas a personas del sector. El 78 que lancé hace 2 semanas es el que he dicho que era muy divertido porque yo mismo sufrí hace un mes una extorsión a culpa llevada a cabo a través de la inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, me llegó una fotografía mía totalmente desnudo, no era yo evidentemente, había sido generada por inteligencia artificial y teniendo relaciones sexuales con una famosa, ¿vale? Entonces, para que podáis ver que lo que yo os enseño se supone que es para hacer el bien, pero también se puede usar para hacer el mal. Este es, por ejemplo, los 3 últimos episodios del podcast. Es totalmente gratis y si tenéis Spotify o YouTube, basta que busquéis Frogmación Podcast, os podéis suscribir y los episodios son totalmente gratis, no lo podéis escuchar en cualquier momento. Sale cada martes, ¿vale? Cada martes por la tarde en España, más o menos a las 6 de la tarde de España, tenéis un nuevo episodio en el podcast. El segundo regalito es que tenéis una lista de reproducción entera de inteligencia artificial en mi canal de YouTube. Si escaneáis este QR que tenéis por aquí, en el canal de YouTube mío, lo que os he dicho, tenéis vídeos nuevos cada semana, tenéis trocitos de los cursos online, tenéis trucos, novedades, y esta lista de reproducción que os he dejado aquí tiene una serie de algoritmos y de vídeos relacionados con el mundo de la inteligencia artificial. Explica más a fondo cómo entrenan las redes neuronales, cómo aprenden las redes neuronales. Bueno, es una lista de reproducción bastante interesante que, por lo que ha comentado ahora el profesor, yo creo que será interesante para que vosotros le podáis echar un vistazo. Y luego, para terminar, lo que os he contado forma parte de uno de mis cursos que se llama Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, igual que la charla que hemos dado a día de hoy, que viene con un libro interactivo, con todos los casos explicados al detalle, el código fuente y demás. Normalmente el coste del curso es de 60 euros, 59,99, pero si usáis el QR este que tenéis aquí, os sale con un 83% de descuento hasta mañana, ¿vale? Os lo he dejado a 9,99, que es el precio más baratito que puedo configurar desde la plataforma, ¿de acuerdo? Deciros que para mí es un curso muy fácil para que la gente entre de lleno al mundo de la inteligencia artificial, que se pueda
meter de lleno a programar en Python, a escribir líneas de código a la vez que entiende y resuelve problemas del mundo de la economía, de las finanzas y demás, y que forma parte, por supuesto, como os he dicho, de la ruta de inteligencia artificial que podéis ver. Este sería el curso 1, 2, 3, 4, 5, es el sexto de la ruta, ¿vale? Este sería la ruta completa de inteligencia artificial, que si alguien la quiere visitar, lo mismo que os he dicho antes, está en frogainsformación.com, y que si os interesa podéis intentar echarle un vistazo, porque si introducís el código que os he dejado por ahí, que es Frogains for Life, tenéis en descuento la ruta de por vida. Es decir, que la compras una vez y cualquier nuevo curso que saques no tienes que volver a pagarlo nunca más, ¿vale? O sea, es decir, aprovechad que os he dado los descuentos si alguien de verdad se quiere meter en el mundo de la inteligencia artificial, porque este es el momento para arrancar en este campo que está muy solicitado y que tiene muchas posibilidades de futuro. Ahora sí, muchas gracias. Espero que la charla os haya gustado. No sé si ha quedado alguna duda más, si queréis preguntarme alguna cosita más, y si no, pues que tengáis un muy buen día por allá y sigáis disfrutando del resto de charlas, que he visto que tenéis un cartel lleno de charlas estos días. ¿Alguna preguntita más? Buena consulta, jóvenes, colegas. Perfecto, Juan Gabriel, de verdad agradecerte enormemente. Hemos tenido una tarde muy exquisita, lleno de inteligencia artificial. Realmente, como le decía Juan Gabriel, vamos a tener que convocarla en una siguiente. Hay mucho que aprender de esto, hay mucho que todavía conocer, hay mucho que explorar, y con seguridad, con gente muy capacitada como tú, Juan Gabriel, con seguridad nos va a poder orientar mucho mejor en lo que es este campo tan lindo que es la inteligencia artificial. Un fuerte aplauso, por favor, para Juan Gabriel. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. Tal vez algunas palabras más de despedida y bueno, muy buenas noches allá en España, Juan Gabriel. Y para mí ha sido un placer poderos acompañar, y lo dicho, el mundo de la inteligencia artificial es bastante grande. Deciros que esto es solo la punta del iceberg y que realmente los avances que ha habido en el último año, se han publicado más papers en un mes que los que se habían publicado a lo largo de toda la historia en la temática de inteligencia artificial. Por tanto, esto ya nos da una idea de que es el presente, es el futuro, y que podemos esperar que el trabajo que vamos a realizar en 2, 3 años se parecerá en nada al que estamos realizando a día de hoy. Por tanto, lo que os he dicho antes, si buscáis un momento perfecto para entrar en la inteligencia artificial, es ahora que está iniciándose, y no cuando sea una carrera ya de fondo que todo el mundo vaya a una velocidad de vértigo. Así que muchas gracias por haberme invitado al evento. Como os digo, me gustaría haber podido compartir el sitio allá en el escenario, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho viajar, y vuestro país realmente me encanta. Tengo muy buenos recuerdos de Bolivia. Así que muchísimas gracias por todo, y esperamos vernos en el siguiente. Hasta luego y disfrutad del evento.